Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar con el libro de Nehemías. Estamos más que bien con esta palabra que nos bendice, que nos fortalece, porque la palabra es vida, ¿no? Y que esta palabra hoy venga a fortalecer al que está débil, al que necesita recibir del Señor. Pero oremos, Señor amado, estamos en tu casa, estamos en el mejor lugar, Señor. Padre, y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que esta tu palabra de ministrarnos, transformarnos, cambiarnos a nosotros, Señor, y a aquellos que seguramente van a poder escuchar por medio de internet, Señor, esta prédica, porque es tu palabra, Dios, tu palabra operando en nuestras vidas. Señor, bendícenos, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para poder ver, Señor, lo que quizás hasta aquí no hemos visto. Señor, tú nos revelas los secretos muy guardados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en capítulo 13 de Nehemías. Hemos visto ya versículo 1 al 3, ¿no? Cómo por causa de lo que estaba aconteciendo en Israel, Nehemías tiene que volver. Él ya estaba otra vez con el rey, donde servía, donde inicialmente como copero del rey había venido a restaurar los muros de Israel. Pero vemos, Nehemías tiene que volver a leer la Escritura, y al leer la Escritura, no es muy claro, muy enfático lo que dice con respecto a los amonitas y a los moabitas, que no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Luego hemos visto la semana pasada, capítulo 4, versículo 4 al 9, donde aparece el sumo sacerdote Eliasib, ¿no? El cual había sido emparentado con Tobías, el cual era amonita. Y no solamente que se emparentó o yugo desigual, sino que Eliasib, siendo el sumo sacerdote, permitió y sacó todas las cosas, las cámaras del templo, para darle un lugar a este familiar, ahora familiar Tobías, el cual sabemos que era un enemigo de Israel. Pero hemos determinado que hay un pasaje en 1 de Pedro 2, ustedes lo tienen aquí en pantalla, que es como la rema de este capítulo 13 de Nehemías. Y vamos a leerlo juntos antes de avanzar a los versículos que nos competen en esta mañana. Dice 1 de Pedro 2, versículo 5 en adelante: vosotros también, hablando de la iglesia, hablando de cada uno de nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿No? Una edificación puede ser de diferentes formas, pero el Señor es bien concreto. Debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que como siervos de Dios ahora hemos sido apartados para servir en la casa de Dios, para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no antes quizás hacíamos sacrificios, diferentes situaciones, ¿no? Para agradar a Dios, pero el único sacrificio es Jesucristo, una vez y para siempre. Y dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en Cristo, ¿no? ¿Y cuántos creemos en el Señor? Amén, creemos en el Señor, no será avergonzado. Qué linda promesa, qué respaldo que tenemos de parte de Dios, que no vamos a ser avergonzados
y que dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Entonces estamos hablando de este Cristo precioso, estamos hablando de la obra que Él hizo por nosotros y que ahora nosotros como sacerdocio santo estamos para edificar la casa. Y por eso la importancia, ¿no?, de lo que Nehemías escribe. Nehemías podía haber cerrado en capítulo 12 y ya estaba, pero conforme el celo por la casa lo consumía Nehemías y ver lo que había sucedido, cómo estaba Israel, cómo estaba otra vez la casa luego de haber edificado los muros en tiempo récord, en 52 días, y junto, ¿no?, todo el pueblo ir a servirle. Luego de todo eso pasaron años y nuevamente Israel había abandonado la casa. Por eso en esta mañana decimos que amar la casa de Dios nos libra de la deshonestidad en el ministerio de Él. ¿No? Amar la casa nos libra de ser deshonestos. El deshonesto es lo contrario de ser honesto. Pero vamos a entender por qué decimos esto, ¿no? La importancia de amar la casa para ministrar, porque ahora lo hemos leído recién, estamos para edificar. ¿Dónde? En la casa. Como sacerdote, estamos para servir, ¿verdad? Por eso, versículos 10 y 11 de este capítulo 13 de Nehemías, y vamos a leerlo, y esto va a comenzar a darnos más claridad de estos 6 errores que estamos viendo en este mes que cometió Israel, los 6 peligros que pueden acontecer en la casa, ¿no? Y el Señor quiere darnos luz. ¿Para qué? Para librarnos de todo error. Dice entonces versículo 10: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, ¿no? Lo que era honesto, no le había sido dada. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Tremendo Nehemías, un varón determinado, un varón que tenía claridad, ¿no? Y claro, él se da cuenta que lo que correspondía a esas porciones, que era para los levitas, para los sacerdotes, los cantores, no habían sido dadas. ¿Y qué hicieron cada uno? Entender este pedacito nomás, que habían huido cada uno a su heredad. ¿Quiénes son los que huyeron? Los cantores, los levitas, los sacerdotes, cada uno huyó a su heredad, pero la palabra heredad acá cobra un lugar preponderante en esta prédica, porque vamos a ver ahora, conforme a la Escritura, cuál era la heredad de los levitas, cuál era la heredad de los cantores, ¿no? Pero vamos a Nehemías, que enseguida él reprendió a los oficiales, los que estaban encargados, y dijo: no, esto no puede ser, porque la casa de Dios estaba abandonada. Y cuántas veces, ¿no?, nosotros miramos y ¡wow! ¡Qué tremendo estos hombres! Abandonaron la casa de Dios. Pero cuántas veces nosotros podemos abandonar la casa de Dios. Y no porque dejemos de venir, ¿no? Pero cuando deja de tomar el primer lugar, estamos abandonando la casa de Dios. Cuando no nos consume el estar velando, ¿no? El orar por nuestros hermanos, el interceder, el ser fieles sacerdotes de Dios, también estamos cambiando esa heredad. Sabemos que Israel, ya en el comienzo, Dios los había dividido en 12 tribus. 12 tribus con un propósito muy específico, y ya le había dado a Abraham la promesa. ¿La promesa de qué? De una tierra, ¿no? La tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel.
Eso le había prometido, pero vamos a ver que toda esa promesa fue para 11 de esas 12 tribus. Porque había una tribu que era diferente, era la tribu de Leví. Y esto es lo que nos tiene que dar claridad hoy para entender cuál es nuestra heredad. Vamos a ver ahí en el libro de Números, en el capítulo 18, versículo 20, que ahí encontramos cuál era la heredad de la tribu de Leví. Números 18, 20. ¿Y qué es lo que dice? Y Jehová, no cualquiera, Jehová, Dios, dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. ¿De quiénes son ellos? Las 11 tribus. Lo que Dios le había dado, no vas a tener heredad de ellos, ni entre ellos tendrás parte. O sea, Dios estaba determinando, son 12 las tribus, pero 11 para un lado y una, la tribu de Leví. Y esto se le decía a Aarón, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Yo soy tu padre y tu heredad. ¿Cuál era la heredad de los levitas? Dios mismo, en medio de los hijos de Israel. Entonces, tener claridad que la heredad, por eso hice énfasis en esto que hemos leído, que habían ido cada uno a su heredad, pero ¿qué heredad? Si no tenían heredad ellos. Y ahora vamos a entender un poquito más lo que el Señor nos quiere decir con esto. En Josué 13, Josué, que fue aquel que tenía otro espíritu, ¿no? Aquel que pudo entrar a la tierra prometida, que guió al pueblo de Israel a entrar a esa tierra prometida. Encontramos ahí en Josué 13:33 que dice: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Lo vuelve a enfatizar Josué, porque entiende la escritura. ¿Y qué es lo que dice? Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Entonces, Josué entendió que la heredad era Dios, eran las cosas de Dios, era el templo, era la casa. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con los levitas y los cantores? Como hemos leído ahí en el versículo, de cada uno había huido a su heredad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue el mismo pecado que aconteció en el tiempo de la edificación del templo, ¿no? Lo mismo que había pasado con Israel cuando salieron de la cautividad. Recordamos que el juicio de Dios había venido sobre Israel y fueron llevados cautivos todos a Babilonia. Pero Dios levanta un rey, el rey Ciro. No tenía nada que ver con Israel, no era judío, pero Dios lo levanta y Ciro es quien habilita el retorno, el regreso de la cautividad al pueblo de Israel. Pero había un propósito: tenían que edificar la casa. Ese era el único propósito. Es como que Dios dijo: bueno, ¿saben qué? Se acabó la esclavitud, vuelven a su tierra, pero con un fin: edificar la casa. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo hicieron. Se olvidaron de lo que Dios había dicho, ¿no? Y a veces las circunstancias, la vida, las presiones, nos hace olvidar lo que Dios ya determinó para nuestras vidas. Y estos se olvidaron por causa de los temores, por causa de los enemigos, y por eso encontramos en el libro de Ageo que habla de que había casas artesonadas. Y veámoslo ahí en Ageo 1, versículo 2 al 4. Fíjense lo que dice el profeta. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Otra vez, lo mismo. Por 18 años no hicieron nada. ¿Pero en qué se centraron? En su propia casa. Y este es el error.
que podemos centrarnos en nuestra, y lo digo así entre comillas, nuestra propia heredad, en nuestras pertenencias, en nuestra casa. Se centraron en eso y se olvidaron, ¿no?, de lo que Dios había determinado. Se centraron en lo suyo propio. ¿Y cuántas veces ponemos en primer lugar nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, y nos olvidamos de lo que Dios ha determinado para nuestra vida? ¿Dónde está nuestro corazón? Por eso quiero leer otro versículo de David, un varón conforme al corazón de Dios. Porque David profetizó y muchos de estos, o mejor dicho, todos los profetas que están en el Antiguo Testamento, están situados en el Antiguo Testamento, pero son profetas del Nuevo Pacto, porque pudieron ver lo que no se veía. Y fíjense lo que dice el Salmo 16, versículos 5 y 6, y luego vamos a leer versículo 11. Dice: Jehová es la porción de mi herencia. Tenía claro David. Y que esa tiene que ser nuestra oración. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y fíjense lo que dice: tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y cuando leía esa parte, ¿no?, ¿Qué quiso decir con las cuerdas me cayeron? ¿Qué cayeron del cielo? Cuerdas. Las cuerdas se utilizaban para medir, ¿no?, como medidas. Por eso se medían en codos, ¿no? Tenía que ver con la medida aún de lo físico. Pero dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Por qué? Porque las cuerdas estaban midiendo el lugar que le había tocado. ¿Y cuál era el lugar de su deleite? La casa. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ella, decía el salmista. Entonces, entender que dice: y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad. ¿Cuál es nuestra heredad? La casa. La casa. Claro, podemos mirar y decir: bueno, una pintadita el lugar, ¿no? Lo dejaría más lindo. Pero el lugar es hermoso porque es el lugar donde nos reunimos, donde recibimos la palabra, donde Dios nos habla, donde somos bendecidos, donde somos ministrados. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dice David: me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, donde dos o más se reuniesen. En la casa hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Entonces, el lugar donde estamos es un lugar de deleite, es un lugar de plenitud. Y hermanos, el enemigo ataca estas verdades de Dios. La carne, ¿no? ¿A dónde vas a ir a vivir? No, quédate, hace frío hoy, tomemos un cafecito, charlemos. No, tengo que estar en la casa. Tengo que estar donde Dios quiere que esté. Por eso, entender lo que el Señor quiere decirnos. Y fíjense que el apóstol Pablo nos habla ahí en el libro de Efesios, nos habla de que la heredad del Hijo la comparte ahora con nosotros. Satanás estaba ahí en la presencia de Dios, pero en un momento se llenó de iniquidad y quiso la gloria de Dios. Y Dios dijo: la gloria no la comparto con nadie. Así que, y lo tiró a la tierra. Pero el Hijo, que obedeció en todo aún hasta en la muerte de cruz, al resucitar y ascender a los cielos y estar nuevamente con el Padre, le dijo: por cuanto has sido fiel, ahora todo es para ti. Porque desde el principio, en el plan perfecto de Dios, todo fue creado por Él
y para Él. Y Dios le da la gloria al Hijo. Pero prestemos atención a esto. Ahora el Hijo comparte su gloria con nosotros. Por eso, ¿qué dice el apóstol Pablo? En Él asimismo, en Él, en Cristo, tuvimos herencia. Tuvimos herencia. ¿No? Qué lindo recibir una herencia. Nunca recibí una... Bueno, sí he recibido cosas por herencia. Sí he recibido, no puedo decir que no. Pero no siempre pensamos cuando hablamos de herencia, decir, que aparezca, no sé, un tío rico por allá y que venga, ¿no? Y te golpee la puerta y sabe que usted recibirá, no sé, $3.000 millones. Mucho, ¿no? Pero que... Ahora, claro, si recibiramos eso, pero hemos recibido mucho más. Mucho más. Nos pondríamos contentos si alguien viene y nos dice, ahora mira, acá tienen un cheque por $3.000 millones. Pero no se compara con nada, es una migaja eso, comparado con lo que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo sido predestinados, ¿sí? Predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque fue el propósito de Dios desde el principio, a fin de que seamos, ¿para qué somos? ¿Para qué estamos en este mundo? A veces algunos se preguntan, y no sé para qué viene este mundo. ¿Cuál es el propósito? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, ¿sí? Los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí estamos nosotros, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Hay un para qué. Para que sepáis. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Él nos llamó. Él te está llamando con un propósito, una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día vamos a estar en su presencia eternamente y para siempre. Que este cuerpo que a veces tiene achaques, dolores, cuestiones, pues ya va a estar un cuerpo glorificado. Y vamos a estar alabando y adorando el nombre de Jesucristo por toda la eternidad. Y fíjense que dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros. O sea que tenemos una herencia que nos habla de riquezas de la gloria. Claro, siempre cuando hablamos de riquezas pensamos en lo material. Pensamos que dinero. Pero la gloria de Dios va mucho más allá de eso. Lo material es nada. Aunque Dios quiere bendecirnos. Lo mismo, ¿no?, que pasó con David. En ese tiempo un Israel próspero de abundancia. Pero Dios quiere que vivamos en la abundancia del Espíritu. Donde le creemos a la palabra, donde el celo por la casa nos consume, donde estamos para servirles. Entonces, hermanos, nosotros tenemos herencia. No dejemos que el enemigo nos robe lo que Dios ya nos dio y pagó con precio de sangre. Porque ahora somos coherederos, ¿no? Herederos con Jesús. ¿De qué? De lo eterno. Por eso la importancia de lo que es la casa. Por eso Nehemías, que tenía claridad, no podía permitir que otra vez el pueblo volviera a estar en esa situación. Por eso avanzamos y decimos que Dios reconoce a los que son tenidos por fieles. ¿Cuántos son fieles? Amén. Somos fieles.
porque estamos en la casa de Dios, porque le amamos al Señor. Y veamos lo que dice versículo 12 y versículo 13 de Nehemías 13. Lo tienen ahí en pantalla, lo pueden buscar en sus Biblias. Dice, y todo Judá, acuérdense, los sacerdotes habían huido a su heredad. ¿Cuál era su heredad? No tenían heredad. Seguramente tendrían una casita donde poder ir a dormir, un lugarcito. Porque su heredad era Cristo. Pero se habían confundido. A veces nos confundimos. Y hacemos, en vez de hacer tesoros en los cielos, hacemos tesoros aquí en la tierra. Y no, tengo que tener, y quiero más, y quiero esto, y quiero lo otro. Y nos olvidamos del plan y propósito de Dios. Dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedalías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Enseguida Nehemías dio órdenes a los oficiales. Lo que vimos la semana pasada, enseguida sacó a Tobías, lo echó, y sacó todas sus cosas, sus pertenencias. ¿Por qué? Porque ese era un lugar santo. Ese era el lugar donde se guardaban las ofrendas, los diezmos. Y el sumo sacerdote había errado. Enseguida restauró eso. Pero fíjense, cuando el pueblo oye la palabra de Dios y se sujeta a lo que Dios dice, hay una reacción. Hay una reacción. Por eso la palabra es bien enfática. La fe sin obras es muerta. Entonces, podemos decir, yo tengo fe. Se va a ver en los hechos, en las obras. ¿Y qué fue lo que hizo acá? Todo Judá, todo el pueblo, trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y enseguida ahí ordenó, fíjense. Entonces, entender que hacerle bien a la casa es lo justo. Es lo justo. Hoy leímos Malaquías, ¿verdad? 3:10. Pero ¿qué le dice el Señor, versículo 8? ¿En qué me habéis robado? A los sacerdotes se lo dice. ¿En qué me habéis robado? En las ofrendas y en los diezmos. Y es algo muy emblemático esto. Porque lo dice la palabra. Y a veces enseguida, yo he escuchado, y hermanos, les soy totalmente honesto, yo como pastor debo enseñar lo que dice la palabra con respecto a la ofrenda y los diezmos. Ahora, es totalmente voluntario, una cuestión de fe o de obediencia a la palabra, más que voluntario. Pero a veces escucho, me va mal, no puedo avanzar. ¿Y estás siendo fiel con Dios? ¿Estás creyendo en la palabra de Dios? Porque el único lugar dice, probadme. Y no, lo que pasa es que no me alcanza, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, y nunca te va a alcanzar. Te lo adelanto. Nunca te va a alcanzar. Porque no estás poniendo a Dios en primer lugar. El pueblo lo hizo enseguida. ¿No? Trajo todo a la casa. Y fíjense que hay una gracia que opera en el dar en la casa. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10 y 11 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Es el operar de Dios. Es el operar de Dios. Y no solamente va a multiplicar y va a proveer, sino y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? ¿Para qué va a pasar todo esto? Para que estéis enriquecidos.
¿Para qué? Para que estemos enriquecidos en todo. En todo. No una cuestión meramente espiritual, en todo, para toda liberalidad. Para tener libertad de operar, de movernos. Tener libertad, hermanos. Y yo le estoy creyendo al Señor, que Dios quiere hacer esto con cada uno de nosotros. Por eso Dios nos está hablando de esto. Porque quiere que haya cambios. Y aún en nuestra administración, en nuestras finanzas, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Claro, si el Señor nos provee, si el Señor nos bendice, si el Señor nos multiplica, si el Señor nos aumenta los frutos de justicia, milagros, hermano, milagros, milagros. Es tiempo de creer a los milagros de Dios. Entonces no se trata de cuidar lo mío, pienso en mí, no. Si tengo ese corazón, yo tengo que pedirle perdón a Dios. Y que el Señor se manifieste y le crea a Dios. Y le crea a Dios. Lo que está escrito en la palabra, no estoy diciendo nada que no esté escrito. Que Él va a proveer y va a multiplicar y va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo la casa en primer lugar. Por eso, si avanzamos en el último versículo que vamos a ver hoy, podemos decir, y sirven sabiendo que están en el centro de la voluntad de Dios. Estamos sirviendo. Y estoy en el centro, no un poquito al costado, no, en el centro. Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Por eso Nehemías, y es muy notoria esta oración que hace Nehemías. Y lo tenemos ahí en el versículo 14. ¿Qué es lo que dice Nehemías? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué oración, ¿no?, que está haciendo Nehemías? Y no es que quiere figurar, Dios, mirá todo lo que... No, nada que ver, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque esta oración tiene que ver con la fe de un hombre de Dios. Acuérdate de mí. ¿Qué le está diciendo? Teneme presente en todo lo que tú quieres que haga. Quiero seguir avanzando. Quiero que me sigas usando. ¿Cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta que Dios nos usó para algo? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Puede ser útil hoy. Bueno, Dios quiere usarnos. No hoy, todos los días, en todo momento, en todo lugar. Pero este varón dice algo, porque es de fe. Y si nosotros leemos el Salmo 25, la segunda parte del versículo 7, dice, conforme a tu misericordia, escuchen lo que dice el salmista, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Es una obra del Señor. Nosotros somos meros instrumentos, pero la obra la va a hacer Él. ¿Y qué dice? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, porque son los caminos del Señor. Para los que guardan su pacto, ¿no? Hay un ¿Para quién es todo esto? Para los que guardan su pacto. El nuevo pacto, la nueva dispensación. Para los que guardan, ¿no?, la vida ahora de ser creyente, de ser hijo de Dios, que amamos la casa, que servimos a la casa, que nos damos por causa de la casa y sus
testimonios. No solo guardar el pacto, sino guardar los testimonios. Y el Salmo 65 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Somos bienaventurados, hermano, porque el Señor pensó en nosotros aún antes de estar en el vientre de nuestra madre. Él pensó en nosotros. Él pensó desde la eternidad que un día nosotros íbamos a estar acá en Chile, en Puerto Montt. ¿Y dónde iremos a estar más adelante? Yo no lo sé. Pero Dios pensó en eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pensó Dios en nosotros? ¿Para qué nos dio salvación? Para que habite en tus atrios. Para que estemos en la casa. Y seremos saciados del bien de tu casa. ¿Dónde somos saciados? En la iglesia. Saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, ¿dónde, hermanos? Estamos para servir, estamos para transformar este lugar por medio de la predicación, por medio de lo que Dios está hablando. Entonces, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere usarnos. Por eso hablamos de corazones sanos e íntegros. Acuérdate de mí. Entonces, entender esto, que la fe, ¿cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos tienen mucha fe? Amén. Hermano, bueno, no tan. Sí, hermano. Y si tienes fe como un granito de mostaza, suficiente. ¿Por qué? Porque tener fe nos habla de oír. Entonces yo oigo lo que dice el Señor. Y si lo oigo, lo creo. Y lo declaro. Por eso cuidado con lo que declaramos. Cuidado. No estamos para declarar, no. Cosas que no están en la palabra. Entonces cuando creo y hablo, ¿qué va a pasar? Los hechos. Hechos de los apóstoles, ¿no? Después de todos los 4 evangelios que ven, los hechos, lo que pasó, las obras. Entonces se va a ver las obras. Se va a ver en nuestra vida. Se va a ver, ¿no? Entonces, entender que estamos para hacer que las cosas sucedan. Y eso nos determinamos en la fe. Y hermanos, yo hoy quiero orar por esto. ¿Cuántos alguna vez han entendido que tenían que avanzar en una dirección de parte de Dios, pero no avanzaron? Dios me está pidiendo, sí, pero no sé. Y no hago lo que tengo que hacer. O Dios te está pidiendo más. ¿No? Quiero más de tu vida, quiero más de tu tiempo, quiero más de lo que te di. Bueno, pero ¿qué pasa, Señor? Que ya estoy viejito. No, diferentes cosas que podemos decirle a Dios. Pero cuando le creemos al Señor, el Señor opera, ¿no? Y el Señor hace que las cosas sucedan. Abraham le creyó a Dios. Era imposible, pero le creyó a Dios. Le creyó. Por eso es el padre de la fe. Por eso Hebreos, capítulo 10, nos habla de la fe de Jesús. Entonces dije, sacrificio y ofrenda no quisiste. No quiero más mi sacrificio, mi esfuerzo, mi hacer, no el de él, el mío. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estoy para hacer, como dice el Señor, la voluntad de Él, como está escrito. Entonces ahora, como
sacerdotes de Dios, apartados, santos, ¿para qué estamos? Para servir en la casa. ¿Por qué nos vamos a quedar hoy a servir a los niños? ¿No? Porque estamos para servir. ¿Por qué hoy nuestra hermana trajo cocinó, tomó tiempo, preparó unas galletitas? Porque estamos para servir. En lo pequeño, ¿no? Estamos sirviendo. Estamos acá porque estamos para servir. Estamos para servir, estamos para bendecir, estamos invirtiendo vida, tiempo, dinero para bendecir. ¿Por qué? Porque entender que la verdadera herencia en Cristo es gloriosa. Lo que tenemos ahora en el Señor es glorioso. Por eso volvemos a afirmar esto, que amar la casa es amar al Señor Jesús. Entonces estamos para servir. ¿Dónde voy a ir? Si no es a la casa de Dios. Estamos para bendecir la casa. Estamos para servir aquí. Estamos para hacerle bien a la casa de Dios. Por eso te animo a que puedas tomar un instante y preguntarte, ¿qué lugar ocupa la casa de Dios? ¿Estás siendo fiel plenamente en todo lo que Dios te pide? ¿Estás siendo fiel en darle a Dios todo lo que Dios te pide? Tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu conocimiento. Porque Dios quiere que vivas el Evangelio de una manera sobrenatural. Señor, tu palabra es verdad. Y todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Todo lo que Dios ha determinado desde la eternidad, Él ya lo cumplió, es una verdad, Él ya lo hizo, lo completó en la vida del Hijo. Nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque tú nos has escogido, Señor. A ti te ha placido llamarnos. A ti te ha placido escogernos con un propósito. Ser llamados ahora hijos de Dios. Señor, tu palabra dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. La iglesia, la casa es nuestra herencia, Cristo es nuestra herencia, porque Él nos ha dado la gloria. Señor, antes tú nos llamabas siervos, mas ahora tú nos llamas amigos. Cristo es tu amigo. Todo lo que el Hijo oyó del Padre, todo Él nos ha dado a conocer. Señor, ahora yo te pido que tú despiertes nuestro espíritu, el espíritu de cada uno, Señor, de los que estamos aquí y de los que nos están viendo por internet. Despierta el espíritu ahora en el nombre poderoso de Jesús. Danos espíritu de sabiduría en el conocimiento de Jesús, para que podamos saber, Señor, lo que es tu gloria. Por eso te pido que tengas misericordia, que seamos sabios, entendidos, que Jesús es precioso. Señor, y si alguno hasta aquí, si tú nos estás viendo por internet y nunca has aceptado a Cristo, solo pedirle perdón ahí donde estás. Decirle: Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy quiero aceptarte en mi vida
vida como Señor y Salvador. Y quiero que vengas a mí. Y quiero ser uno contigo. Y quiero ser llamado hijo de Dios. Y quiero servirte. Y quiero amarte. Y poner la casa en primer lugar. Por eso me rindo. Me rindo a ti, Señor. Ya no quiero luchar. Recuerdo antes de convertirme el tiempo que luché para decirle, Señor, me rindo, no pierdas tiempo. Él te está llamando, Él te está pidiendo más. Y si en muchas cosas hasta aquí no has avanzado, es porque no has dejado que Él las haga, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Consumado es. Ya no hay argumentos. No hay argumentos. Señor, somos libres de toda deshonestidad. Por eso nos rendimos a tu amor, Señor. Porque Dios es el que está interesado en tu vida. Dios está interesado en mi vida para que vivamos la plenitud del Hijo. Es tiempo de que digas, yo en mi casa serviremos a Jehová. Tiempo de rendirse. Señor, declaramos en tu nombre que tú vienes a poner un nuevo comienzo. Que tú haces todo nuevo. Y lo que por tanto tiempo no hemos hecho, Señor, así como Nehemías en 52 días lo hizo, Señor, hoy comienzan a cambiar las cosas en nuestras vidas. Porque te ponemos en primer lugar. Porque así como todo Judá llegó el diezmo y las ofrendas, Señor, nuestra vida corre a tu casa para entregarnos a ti, Señor, y servirte. Porque lo poco o mucho que tengo, nada es mío, todo es tuyo, todo te pertenece a ti, Señor. Y en tu gran amor y misericordia, tú nos bendices. Y ahora podemos declarar que somos herederos de tu gloria, de tu reino. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dale gracias por todo lo que Él ya te ha dado. Y si hasta aquí no te habías dado cuenta, dale gracias a Él. Gracias por la abundancia, gracias por las riquezas. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sean todos muy bendecidos. Y ustedes que nos están viendo, reciban esta bendición de Dios en el nombre de Jesús.